Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a platicar de las cenicillas, que es una enfermedad que aqueja a nuestras plantas y justo recibe el nombre, porque los agricultores observaban esta sintomatología de un aspecto cenizo sobre sobre las hojas o bien sobre los frutos. Estos hongos son parásitos obligados y abarcan alrededor de 21 géneros con 437 especies y son capaces de infectar a más de 40.000 plantas. Estos hongos pertenecen al grupo de los ascomicetos, tienen una fase imperfecta y otra perfecta. Reciben el nombre de ascomicetos porque estos hongos producen unas esporas que guardan dentro de un saco y este saco a su vez está guardado en una esfera que se conoce como casmotesio o cleistotesio. Bueno, vamos primero a abordar la fase imperfecta. Hasta el día de hoy se conocen dentro de los ericifales a la fase de oidium, que como ustedes pueden observar, aquí de la A a la J es un conidióforo con conidios de tipo elipsoidal. Posteriormente tenemos a la fase de ovulariopsis que están en las imágenes de la K a la L. Justamente en la fase de ovulariopsis lo que nosotros podemos observar es un conidióforo recto, simple, con un conidio único en forma de punta de lanza. Ahora les voy a platicar un poquito del Streptopodium, que justamente esta fase imperfecta se caracteriza porque el conidióforo, que también es simple, justamente en su base tiene una sinuosidad, es sigmoideo y posteriormente se vuelve recto y puede albergar uno o dos conidios. Este se conoce como Streptopodio. Y finalmente tenemos a la fase de oidiopsis. En este caso podemos tener conidióforos simples o ramificados que van a contar con dos conidios, uno que es inmaduro y otro maduro. El apical va a ser el maduro y que va a tener una forma de flama de vela, así lo describen los micólogos. Y nosotros tenemos que aprender en esta sección de laboratorio a reconocer justamente estos géneros de la fase imperfecta de los ascomicetos, ¿vale? Ahora vamos a aprender a diferenciar entre los diferentes géneros de estos hongos ascomicetos, ayudándonos justamente de las ornamentaciones que presentan estos casmotecios, que son estas estructuras globosas que yo les había platicado, que contienen a las ascas, es decir, y dentro de estas ascas se encuentran las ascosporas, producto de una reproducción sexual. ¿Vale? Aquí primero les voy a presentar lo que se conoce como un apéndice rudimentario, literal parece un fragmento de hifa. Posteriormente tenemos apéndices miceloides, le siguen los apéndices uncinulados, que son hifas rectas modificadas que terminan en forma ausada o en gancho. Finalmente aquí tenemos ramificaciones u ornamentaciones dicotómicas, si se dan cuenta, es una hifa recta que se bifurca en dos ramas y posteriormente cada una de ellas nuevamente vuelve a suceder lo mismo, hay una bifurcación, por eso se llama ramificaciones dicotómicas. Y finalmente aquí ahora sí les presento lo que sería una ornamentación de base bulbosa con terminación en punta, que generalmente en este caso podemos hablar de filactinia. En el caso de los uncinulados tenemos a uncínula como alguno de sus representantes. Apéndices miceloides lo podemos tener en ericife, en esferoteca. En el caso de los apéndices rudimentarios tenemos a Blummeria, que es el agente causal de la cenicilla en gramíneas, que causa graves problemas y pérdidas económicas a nivel mundial. Ahora les voy a platicar Ahora les voy a platicar de los hospederos que vamos a conocer en esta ocasión. Pues aquí tenemos el chabacano, que es un árbol frutal
pertenece a la familia de las rosáceas. Veamos, conozcan bien la forma de la hoja y los bordes dentados que esta presenta. Es de tipo corazonado y esto les va a permitir identificar a los hospederos. ¿Por qué es importante aprender a conocer o a identificar a los hospederos? Porque como estamos hablando de un grupo de microorganismos que se llaman biótrofos, quiere decir que hay una coevolución a lo largo de mucho tiempo entre el hospedero y su patógeno. Entonces, si tú reconoces la sintomatología, identificas al hospedero, te va a ir orientando cuál es el género del agente etiológico que está afectando a esta planta, ¿vale? Y bueno, justamente aquí lo que te estoy presentando es un cleistotecio con una ornamentación dicotómica. Y si te darás cuenta, este cleistotecio o casmotecio ha sido fragmentado, se abre y permite la liberación de una asca, y justo dentro de esta asca puedes observar las ascosporas. Dependiendo de la cantidad de ascas que se encuentren dentro de este cleistotecio, pues también nos va a permitir poder diferenciar entre los géneros. Te voy a contar algo muy particular. Por ejemplo, si nosotros viéramos a este cleistotecio o casmotecio de forma íntegra, con estas ramificaciones dicotómicas, y si tú te vas a las claves taxonómicas para ver quién podría ser el agente etiológico, pues te encontrarías con la disyuntiva de que existen dos agentes etiológicos con este tipo de ornamentación, que se llama podósfera y micrósfera. ¿Cómo podemos diferenciar a estos dos géneros? Bueno, justo resulta en que en el caso de micrósfera, pues hay varias ascas dentro de este casmotecio, a diferencia de podósfera, que solamente alberga una sola asca. Entonces aquí tendrás otra herramienta más para poder identificar a nivel de género. Entonces estamos hablando de los hospederos. Bueno, en primer lugar la sintomatología, en segundo los hospederos, posteriormente el que tú puedas observar a la fase imperfecta o bien a la fase perfecta. Más adelante vamos a hacer otros ejercicios en donde vamos a poder correlacionar cómo algunos géneros presentan una fase imperfecta particular. En este caso, podósfera y micrósfera, si tú observaras su fase imperfecta, corresponden los dos a oidium, y requerirías de la observación de este casmotecio, es decir, de la fase perfecta, para su identificación, ya que con la fase imperfecta de oidium pues tendrías aún dudas, ¿no?, de quién podría ser el agente etiológico. El siguiente hospedero que te voy a presentar es la mora de papel, una morácea, o bueno, nosotros habíamos considerado que se llamaba mora de papel. Ahora actualmente que le estamos dando un seguimiento, tenemos nuestras dudas en cuanto a la identificación taxonómica de este hospedero. Sin embargo, por el momento lo vamos a seguir llamando mora de papel. Si te das cuenta, su hoja es de forma lanceolada. Este es un árbol que se encuentra aquí a las orillas del casco de Santo Tomás, a un lado del edificio de microbiología, justamente en la barda que colinda a la calle, ¿vale? ¿Y qué de particularidad tiene esta hoja de mora de papel? Pues justamente los bordes de tipo aserrado, que en este caso están muy bien marcados, y la forma de esta hoja, ¿vale? Eso es lo que te puede ayudar a auxiliar para la identificación del hospedero. Bien. Pues si hiciéramos un acercamiento de esta mora de papel, pudiéramos observar estas pequeñas esferas que se encuentran justamente en el envés de la hoja. ¿Qué es lo que te percata o te llama la atención de esta imagen? Si te das cuenta, estas esferas presentan diferentes tonalidades. Esto te habla de un diferente grado de madurez. Entre más claras son las esferas o los casmotecios, pues son más inmaduras estas estructuras. Y conforme lo vemos más oscurecido, este casmotecio te habla de un grado de mayor madurez, ¿vale? Si nos acercamos, aquí tenemos justamente un casmotecio en el cual tú puedes observar una ornamentación de hifas rectas que terminan en gancho.
Pero pasa lo mismo con el caso anterior, ¿no? Que platicábamos del chabacano, que pudiera ser micrósfera o podósfera. Bueno, en este caso, pues podemos tener justamente la duda. ¿Será un sinular o será pleocaeta? Yo te platicaba que otra herramienta para poder diferenciar entre los dos géneros podría ser la cantidad de ascas. Sin embargo, en este caso, tanto un sínula como pleocaeta presentan varias ascas dentro de su casmotesio. ¿Te acuerdas que hay otra herramienta? Justo es la que vamos a utilizar, que es la fase imperfecta. En el caso de un singular, la fase imperfecta es oidium, a diferencia de pleocaeta, que su fase imperfecta, tú recordarás cuál es el género que tenía una base sinuosa, ¿no? Te doy un minuto para que lo recuerdes. Pues es justamente Streptopodium. Recordarás que tenía una base sinuosa, el conidióforo, y posteriormente se volvía recta este conidióforo y albergaba un único conidio en forma de flama de vela. Ok, entonces recordemos cuáles son nuevamente las herramientas para la identificación de los agentes etiológicos causales de cenicilla. Por un lado tenemos a los hospederos, seguidos de la fase imperfecta, o bien si tienes la oportunidad de ver la fase perfecta, tendrías que ver cuál es la ornamentación, cuántas ascas se encuentran dentro del casmotesio, y si tienes alguna duda, pues reverificar la fase imperfecta, y de esta manera vas juntando pistas que te ayudan a identificar adecuadamente cuál es el agente etiológico, ¿vale? Bueno, recordemos, el oidium es un conidióforo recto en el cual se apilan varios conidios en forma de barril o elipsoidal. Esta fase de oidium es la más común entre todos los géneros de cenicillas. Sin embargo, pues hay sus peculiaridades, como lo acabamos de ver para pleocaeta, cuya fase imperfecta es Streptopodium, ¿va? Aquí tenemos nuevamente otra imagen en donde puedes observar justamente estos conidios en forma de barril. Vean que son hialinos, ¿okay? Y aquí vemos justamente la hifa de donde nace este conidióforo de oidium. Ahora vamos a presentarte otro hospedero, justo es la dalia. En este caso ves que tiene una forma lanceolada, es una hoja de tipo compuesto. Sus bordes son de tipo aserrado, pero no son tan continuos como en otros casos, como lo vimos en el caso de la mora de papel, ¿de acuerdo? Eso te puede ayudar a poderlo diferenciar, en que son hojas de tipo compuesto, a diferencia de la hoja de papel. Sí tiene una forma lanceolada cada uno de estos foliolos, pero hay sus diferencias, ¿no? En este caso, si tú realizaras una observación de los casmotesios de esta muestra, te darás cuenta que tiene una ornamentación de tipo miceloide. Te debo de recordar que las ornamentaciones de tipo miceloide no son únicas ni exclusivas del género Ericife, que existen otros como Esferoteca, que pueden presentar este tipo de ornamentación. Entonces, ¿qué herramienta debes de emplear para poderlo diferenciar entre Ericife y Esferoteca? Bueno, justo es la cantidad de ascosporas que se encuentran presentes dentro de estos casmotesios, que en el caso de Ericife pues son varias ascosporas, pero de inicio, si tú solamente ves la imagen del casmotesio con sus ornamentaciones, pues no te van a decir nada. Y si tú volteas a ver a la fase imperfecta de estos hongos, tanto Ericife como Esferoteca, justo tienen la misma fase imperfecta de oidium. Entonces la única herramienta que te queda para poderlos diferenciar, además del hospedero, pues sería justo la cantidad de ascas presentes en cada casmotesio, ¿vale? Aquí nuevamente te presento otra fase de oidium. Me encanta esta práctica porque justo estas estructuras son tan perfectas que parecen como esculturas de cristal. Así yo pienso, me imagino estos casmotesios, como es que la naturaleza logró crear tanta perfección. Espero que disfrutes esta práctica. Y bueno, ahora te voy a presentar otro de los hospederos que ustedes van a abordar en el laboratorio, y justo se llama colorín. Ustedes lo pueden observar en los arbolados que están justo antes de entrar a ciencias biológicas.
son estos árboles que tienen sus hojas en forma de corazón y las flores como en forma coraloide, ¿vale? Esto es muy importante que tú lo recuerdes, son árboles. Estamos hablando de dos árboles en esta práctica, el colorín, que te lo muestro en la imagen aquí, y la mora de papel que anteriormente te platiqué, ¿va? En el caso del colorín, tú recordarás cuando estábamos viendo las ornamentaciones de los casmotecios, te hablaba de uno que tenía una base bulbosa y terminación en punta. Justo este es filactinia, el agente etiológico de la cenicilla en el colorín. Y déjate cuento algo, que la filactinia es uno de los hongos ancestrales de donde se originan todos los demás hongos agentes causales de esta cenicilla, y su fase imperfecta es justamente Ovulariopsis. Tú recordarás que esta fase imperfecta se caracterizaba porque tiene un conidioforo recto y un único conidio en forma de punta de lanza, ¿vale? Aquí te muestro imágenes justo de estos conidios de Ovulariopsis, y aquí tienes el cleistotecio junto con tienes las dos fases, tienes la fase imperfecta y la fase perfecta, ¿va? Ok, finalmente esto tú no lo vas a ver en el laboratorio, pero es muy importante que no te quedes con la idea de que las cenicillas pues solamente presentan un signo con un aspecto de tipo pulverulento o polvoso. Hay una excepción a la regla y justo la presenta Blummeria. Blummeria es el agente etiológico de las cenicillas en gramíneas, como te lo había comentado anteriormente. Sin embargo, este signo no corresponde al nombre de cenicilla. Te das cuenta que tiene un crecimiento de tipo velloso, entre velloso y algodonoso, no es tan pulpurulento, pero sí es un dolor de cabeza para los productores de cebada, de avena, de trigo, ¿vale? Porque ocasiona graves pérdidas en la agricultura. Y bueno, terminando con esta plática, te presento justo los casmotecios de Blummeria. Yo te hablaba de unos apéndices de tipo rudimentario. Es muy importante que tú tengas mucho cuidado a la hora de la extracción de estos casmotecios, porque los apéndices son muy frágiles y se rompen con facilidad, de tal manera que si tú no tienes ese cuidado, pues vas a perder justo estos apéndices que son tu herramienta para poder diferenciar o identificar a los agentes etiológicos. Bueno, por mi parte ha sido todo. Te agradezco mucho la atención que me has brindado. Nos estamos viendo. Gracias.